Bienvenidos, bienvenidos todos. Es tu casa de restauración familiar, tu casa en Carolina, la iglesia más bella. ¿Quién lo cree conmigo? ¡Eso! ¡Qué lindo! Hemos estado acá en un tiempo hermoso de adoración, de intimidad con nuestro Señor, y ahora nos disponemos entonces a entrar a la palabra. Tenemos una predicadora que viene desde, ¿dónde? Desde Wichita, y va a ministrar a nuestra vida. Así que desde el comienzo ya alineamos nuestros corazones, nuestra mente, nuestro espíritu para recibir la palabra que el Señor tiene para darnos a nosotros, que ha puesto en el corazón de esta mujer y que va a ser ministrada a nuestra vida. Así que sin más, la líder de la niñez de esta casa, Yolanda Ruiz. Gloria a Dios. Bendecida iglesia. Qué bueno que estamos en la casa de Dios. Qué bueno es llegar los miércoles al culto, ¿verdad? Yo no sé a cuántos de ustedes, pero a mí en particular, llegar los miércoles es literal un recarga de mi batería. Así que doy gloria y honra al Señor y gracias porque nos permitió llegar en esta noche hasta aquí, un día cargado de muchas luchas, ¿verdad? De tapones y todo ese tipo de cosas, pero qué bueno que hemos decidido escoger la mejor parte, y es estar en la casa del Señor a pesar de las situaciones que de día a día tenemos. Y en la noche de hoy quiero compartir con ustedes una plática que, como el resto de las personas que nos paramos aquí, tenemos que hacer el disclaimer que primero somos ministrados para poderle ministrar a ustedes. Y esta palabra en particular, en este momento histórico de mi vida, me trae un alivio, me trae un bálsamo a mi cuerpo y a mi espíritu. Así que por eso decidí compartirla con ustedes, y quiero compartirla desde una perspectiva amplia y desde una perspectiva personal. Así que en la noche de hoy voy a hablar de una sanidad que es la sanidad del joven endemoniado. No quiero solamente circunscribirme a la situación de la enfermedad, sino que quiero hablar más bien de creer en Jesús, de creer las promesas que Él nos hace. Inclusive de aún cuando tenemos un poquito de duda, le podamos ir al Señor y decirle: ayúdame en mi incredulidad. Así que en la noche de hoy, este es el título que yo he escogido para esta plática: ayúdame en mi incredulidad. Y este mensaje o esta plática, escena, lo vemos desarrollado en más de uno de los evangelios. Lo vemos en Marcos 9, del 14 al 29, lo vemos en Mateo 17 y lo vemos en Lucas 9. Cada una de estas personas, cada uno de los evangelistas plantea la misma historia desde distintas perspectivas. La misma historia, no se contradicen, pero simplemente uno lo ve desde la perspectiva de la fe, el otro lo ve desde la perspectiva del poder, y otro lo ve desde la perspectiva de la admiración y el testimonio que representa una sanidad para las vidas que son espectadores. Así que hoy vamos a ver un relato de fe, vamos a ver un relato de poder y vamos a ver un testimonio de sanidad para que los que están alrededor puedan ver y creer que Dios es capaz de darnos el milagro, y que el hecho de que hayan diferentes perspectivas dentro de esta historia o dentro de estos tres relatos, sí podemos ver que en cada uno de ellos se cumplen estos tres facts, ¿verdad? Que están dados, o lo que significa
lo que es un milagro o por qué los milagros existen. Así que tenemos que partir de la premisa que los milagros existen para darle primero que nada la gloria a Dios. Ese es el primer propósito del milagro. El segundo propósito de un milagro es para dar testimonio a los que creen, para que la gente incrédula pueda ver el poder de Dios. Pero hay un tercer aspecto que es la demostración del poder de Dios para beneficio de alguien que tiene una necesidad. Así que hoy vamos a ver estas tres cosas demostradas en este pasaje. Yo me identifico más, o en esta noche escogí el pasaje de Marcos, porque Marcos es más detallista en el relato de esta historia y yo quiero que ustedes vayan conmigo conociendo el momento, los personajes, cómo interactúan entre ellos, cuál es la fe del hombre que viene delante de Jesús y cuál es la respuesta de Jesús ante la necesidad de aquel hombre. Así que vamos a ver personajes, vamos a ver el ambiente, vamos a ver la respuesta de Jesús y la clase de respuesta de Jesús. Es algo a la multitud, sino que es algo bien individual. Así que quiero comenzarles por decir que esta plática tampoco significa que porque lo que yo vaya a decir aquí, usted no vaya al médico, no atienda su salud, no crea, ¿verdad?, que todo tiene que ser un milagro realizado porque le ponen una mano sobre su cabeza, sino que también Dios utiliza la medicina para darnos un milagro de salud a cada uno de nosotros. El adelanto en la medicina también es la sabiduría de Dios puesta en las manos de los hombres en beneficio de nosotros. ¿Por qué? Porque yo voy al médico, yo voy al dentista, yo no le pido a Dios que me platifique una muela, nunca sería capaz de pedirle eso. Yo decido ir al dentista. Así que esto es algo que es bien personal y no quiero con esto que usted piense que si usted va al médico, usted tiene algún problema. No, de ninguna manera. Así que voy a comenzar presentándole en el momento en que esta historia se desarrolla. Y se supone que se desarrolla en el tercer año del ministerio de Jesús. Así que ya los discípulos habían estado bastante expuestos a los milagros, a las sanidades, a las enseñanzas directas de Jesús. Y aún así, la situación se tornó un poquito difícil para ellos. También ocurre este evento inmediatamente después de que Jesús va a la montaña junto con Juan, con Pedro y con Santiago. Y en esa montaña ocurre la transfiguración. ¿Y qué es la transfiguración? Es que Pedro, Juan y Jesús y Santiago reciben una visión de parte de Dios donde ven a Elías, a Moisés en visión. Se le presentan Elías y Moisés. Y al punto de que, ¿verdad?, ellos hubiesen preferido quedarse aquí, no bajar de aquella montaña, porque en efecto ellos estaban delante de la presencia misma de Dios y eso en verdad representa un gozo, una estabilidad, una quietud, una tranquilidad para nuestras vidas y es donde nosotros quisiéramos estar. Y hago referencia a esto, imagínese usted cuando usted está delante de la presencia de Jesús, usted no se quiere ir de ahí. ¿Están de acuerdo conmigo? Nosotros, particularmente yo, cuando estoy delante de la presencia de Dios, pues no me quiero ir y cuando el culto es glorioso, no miro la hora porque si Dios está en este lugar y nos está ministrando, mire, lo demás no es importante, pero también Jesús sabía cuál era su responsabilidad y le dice a estos discípulos, no, mira, nos vamos a ir a bajar al valle, vámonos allá. La verdad es que el ambiente invita a que nos quedemos aquí,
pero tenemos que bajar al valle. Así que vemos un Jesús que está interesado en la presencia, en el poder, en la intimidad con Dios, pero que baja al valle porque en el valle hay una necesidad imperiosa de un grupo de personas que espera un milagro. Así que vamos a ver de cerca el hecho de que Jesús baja del monte al valle. Y a veces a nosotros nos toca bajar del monte al valle. Nos toca bajar de la presencia a bregar con situaciones, con problemas, con dificultades. Y en verdad quisiéramos estar en el monte, pero tenemos que bajar al valle. Y cuando Jesús y 3 de sus discípulos, ya mencionamos que son Juan, Santiago y Pedro, bajan, se encuentran con una algarabía, se encuentran con una pugna, se encuentran con una discusión entre los 9 discípulos restantes y los fariseos o los escribas, los maestros de la ley. ¿Y cuál era la pugna que había allí? Era simplemente que los discípulos no habían podido obrar el milagro de la sanidad en aquel joven que estaba endemoniado o que tenía unos síntomas particulares que vamos a discutir ya mismito, porque podemos ver esas manifestaciones hoy en día y tienen unos diagnósticos, ¿verdad? Así que vamos a partir de la premisa que hay enfermedades que son espirituales, que son físicas y que son emocionales. Una de estas características las tenía este muchacho, que era una enfermedad física, una enfermedad emocional y posiblemente una enfermedad mental. Y mientras él está en ese Jesús llega y encuentra este alboroto, pregunta: miren, ¿qué es lo que está pasando? Aquí yo me retiro un momentito al monte, tengo una experiencia con mi padre y cuando bajo lo que encuentro es un caos. ¿Por qué? Porque habían unas personas que simplemente o eran hostiles o eran incapaces, eran impotentes o eran, ¿verdad?, obstructores del plan de Dios y de los milagros de Dios en la vida de los discípulos. Y en la vida, en el milagro que se podía efectuar en cada una de las vidas que se acercaban a Jesús con necesidad. Allí dice que también había una gran multitud y esa multitud reconoció a Jesús y se asombraron cuando él bajó a saludarlos, porque me imagino que él estaba lleno de la gloria de Dios. Si usted está en un monte y usted tiene una visión y el Padre desciende y dice: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Definitivamente el semblante de Jesús tenía que estar completamente irradiado del poder de Dios, del brillo y del poder que tiene Él como Hijo de Dios. Y el mismo Padre rectifica en ese lugar: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Esta aseveración se mantiene, quiero dejar claro que esta aseveración se mantiene en privado entre los discípulos y Jesús, y se supone que iba a ser revelada más adelante. ¿Más adelante cuándo? Después que el Hijo del Hombre fuera levantado. Pero volvemos. Jesús bajó del monte, encuentra un caos, encuentra a personas que hacen un boicot, encuentra unas personas que no tienen poder y encuentra a un hombre que raudo y veloz. Cuando Jesús pregunta: ¿qué es lo que está pasando aquí?, él se levanta y dice: yo necesito tu ayuda, yo necesito tu auxilio, yo necesito tu intervención de una manera especial en mi vida, porque yo tengo un hijo que está enfermo y me parece que de la forma en que se plantea la historia era
un ruego, una súplica desde la desesperación de aquel hombre. ¿Por qué? Porque la misma Biblia nos relata que estos síntomas eran bastante fuertes y que se estaban llevando a cabo por un periodo prolongado de tiempo. Así que si usted está en una situación de crisis, en una situación de enfermedad, y si ya ha transcurrido bastante tiempo, me parece que usted se quema, que usted pierde la fe, se cansa y en algún momento tiene que levantar las manos y decir: Dios mío, ayúdame, porque de verdad que ya no puedo más. Y yo creo que esta era la situación de este hombre. La fe no radicaba en él, no fue el muchacho que vino a buscar su milagro. Es un padre desesperado que viene a buscar el auxilio para la vida de su hijo y también para su propia vida, que está desesperado con la situación. Recientemente hay una publicidad en la radio, en la televisión, que trata acerca de una enfermedad mental y dice que ya esa enfermedad no es de uno, sino que esa enfermedad es de dos. Y a veces cuando nosotros tenemos enfermos en nuestra familia, en nuestros hogares, nuestros hijos, nuestros esposos, nuestros padres, en realidad nosotros nos cargamos, nosotros tenemos tristeza, tenemos dolor, tenemos angustia, y esa enfermedad que es de un protagonista viene a ser en nosotros como un personaje secundario, pero no deja de estar menos afectado que la persona que tiene la enfermedad, que tiene la condición o que tiene la angustia. Así que vamos a partir de la premisa que la enfermedad ya no es de uno, sino es de todo un núcleo, y probablemente la necesidad o la enfermedad o la situación que tú estés pasando no está relacionada directamente contigo, pero te afecta. No está directamente obrando en tu vida, pero te afecta. No necesariamente tú ves los síntomas desarrollados en tu vida, pero eso te provoca tristeza, dolor, ansiedad y a veces hasta falta de fe. Pero este hombre vino a Jesús con fe. Yo creo que él creía porque él vino, él actuó en fe, porque él no se quedó a la parte de atrás y Jesús no lo llamó. No, él vino de primero donde Jesús. Él le dijo: mira, Dios, yo te traigo a mi hijo para que tú en este día tú lo sanes, porque yo necesito de todo corazón que tú resuelvas mi problema. Y no sé cuántas personas se pueden identificar con esta situación, porque la verdad es que no se trata solo de la enfermedad, sino se trata de situaciones en la vida o de situaciones del diario vivir, cotidianas, que nos quitan la paz y nos quitan el gozo y a veces nos tiran al piso. No sé a usted, pero yo a veces me he caído al piso de la tristeza y del quebranto, porque hay cosas que nos entristecen, que nos abruman. Y yo quiero decirte hoy que el Jesús que fue capaz de sanar a aquel muchacho, también es capaz de ver tu necesidad y de tu ansiedad y cualquier dolor que tú puedas estar experimentando. Recuerda que Jesús bajó desde el monte hasta el valle para trabajar directamente con tu necesidad. Y puede ser que haya personas que simplemente entorpezcan tu situación, te boicoteen tu situación. Puede ser que hay gente que sea incapaz de resolver tu situación. Hay gente que estorban en tu situación. Pero yo te quiero decir a ti que cuando tú tengas la oportunidad y Jesús llegue cerca de ti y tú tienes una necesidad, que tú corras y tú se la plantees a Él, porque Él tiene interés de ayudarte, y no solamente tiene interés, Él tiene el poder para ayudarte a resolver el problema. La situación de este hombre era bastante fuerte, y si usted
quiere ver cómo era la condición de este muchacho, dice que cuando el espíritu lo tomaba, el muchacho caía al suelo, botaba espumas por la boca y eran unos síntomas parecidos al de la epilepsia, ¿verdad? Unas convulsiones que lo arrojaban al fuego, que lo arrojaban en el agua, que podían estar presentándose en cualquier momento aleatorio. Pero Jesús, en medio de aquella situación y en medio del revuelo, tiene que llamarle la atención a los que entorpecen y a los que no resuelven situaciones y decirle a la verdad que yo estoy como que un poquito cansado, un poquito no, estoy cansado de ustedes, estoy decepcionado de ustedes inclusive, porque allí habían 9 de sus discípulos que no habían podido hacer nada. Y es posible que en algún momento tú te sientas incapaz de resolver una situación o de ayudar a otra persona, pero yo te digo que Jesús está. Y no tienes que poner la atención sobre los que te abruman, no tienes que poner la atención sobre los que entorpecen, no puedes poner la atención sobre los que te decepcionan. Tienes que buscar la oportunidad que te está dando Dios, que es de acercarte directamente a Él. Él bajó del monte para cruzar el valle contigo y conmigo. Así que hoy yo te digo, mi hermano, Él está aquí y Él es capaz de obrar en tu situación, en tu necesidad y en todo lo que cualquier escenario que tu vida pueda estar teniendo en estos momentos. Y ya vimos una escena ampliada de lo que aquí estaba pasando, pero yo quisiera que ahora recogiéramos la película como en el zoom, ¿verdad? En el zoom de la película, porque en este momento Jesús empieza a obrar y dice: tráiganme al muchacho, tráiganmelo. Ya no importan los de la izquierda, los de la derecha, importa la necesidad de aquel muchacho y la del padre también. Así que él dijo: tráiganmelo. Y en ese momento el muchacho comenzó a convulsionar otra vez. O sea, no se crean que porque Jesús estaba allí, Satanás no se iba a querer lucir. O sea, aun cuando estamos con el Señor, mi hermano, a veces Satanás quiere levantarse de cualquier manera. Y nosotros clamando a Jesús y Satanás dando los últimos aletazos. ¿Es así o no es así? Eso ocurre, hermano. Usted confiando en Dios, usted llevándole a Dios su carga, y como que la cosa se pone un poquito más difícil. Y a aquel muchacho le empezó una convulsión. Y Jesús, acerque un poquito más el zoom de la película, y le dice y entrevista al padre de este muchacho y le dice: óyeme, ¿qué es lo que le pasa? ¿Desde cuándo? Y él dice: desde su niñez. Y me parece que Marcos relata esto para enseñarnos algo. No importa cuánto tiempo haga, no importa cuán difícil se vea el escenario, yo quiero que tú sepas que Jesús puede intervenir y Jesús se interesa por tu situación. Jesús quiere saber cómo exactamente tú te sientes en el momento de la aflicción para ayudarte. No importa lo que tú estés pasando, no importa por cuánto tiempo lo estés pasando, no importa cómo se desarrollen los síntomas o los acontecimientos se den. Dios quiere que tú sepas que Él está en control y que Él está interesado en tu situación, porque si tú vienes a Él, Él te recibe con los brazos abiertos. Y no te recibe cualquiera, te recibe el que había dicho Dios hacía 2 o 3 horas atrás: este es mi hijo amado, escúchenlo. Nosotros tenemos una garantía de calidad mejor que la que cualquier garantía puede tener cualquier producto en la tierra. Yo sé que Jesús
es mejor que cualquiera de las opciones que yo pueda plantearme para cualquier situación en mi vida. Así que aquel hombre le dijo: pues si tú puedes, ayúdanos. Este muchacho está dando ahí golpes y Satanás lo tiene envuelto, pero si tú puedes, pues ayúdanos, ¿verdad? Ten misericordia de nosotros, porque ya. Y Jesús le contesta: ¿cómo que sí puedo? ¿Cómo que sí puedo? Pues claro que puedo. Él es el creador del mundo. Él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo amado que sabe y puede. Tiene el poder para cumplir el milagro, para hacer la obra que tú necesites en tu vida. Y en esta noche yo te quiero decir que Él está aquí y que Él puede. Jesús inmediatamente le dice: no se trata de que yo pueda, porque yo puedo. Ahora bien, se trata de que tú creas. Y es lo que yo quiero que tú descubras conmigo en esta noche. No se trata solamente de que Él pueda. De Él es el poder. Se trata que el poder de Dios tiene que estar ligado con nuestra fe, con nuestra convicción de que Él tiene el poder para hacer el milagro en nuestras vidas, de ayudarnos en la situación que nos encontremos. Y es posible que tu milagro se continúe, tu situación se continúe extendiendo, pero dentro de esa situación tú puedas mantener la fe y la mirada en Él, de que Él está obrando, de que Él está haciendo, que las cosas están malas, pero podrían estar peores. Así que agárrate de Dios, porque Él sí quiere y Él sí puede. Ahora nos toca a nosotros creer. Y aquel hombre le dijo: mira, yo creo. Y él creía, porque si llegó allí era porque creía. Pero le dijo una palabra bien reveladora a Jesús: yo creo, pero ayuda mi incredulidad. Y yo digo: wow, ¿cómo es que este hombre delante de Jesús le dice: creo y ayuda a mi incredulidad? Eso es como una contradicción. Y así lo pudiéramos ver nosotros en nuestras mentes naturales, ¿verdad? Pero yo creo que aquellas palabras de aquel hombre estaban cargadas de humildad, de fe, de desesperación, de necesidad. Porque en el momento más difícil, Señor, yo creo en ti. Pero Señor, si me falta un poquito de fe, si todavía mis rodillas tiemblan, si todavía no puedo ver el milagro o el amanecer del día, Señor, ayuda a mi incredulidad. Yo quiero que tú le muestres a Dios, y cada uno de nosotros le mostremos a Dios nuestra vulnerabilidad. Dios nos conoce. Dios conoce la condición de aquel joven y no tenía que hacerle una entrevista a aquel padre. Él todo lo sabe, Él todo lo puede. Pero en aquella entrevista nos dejó ver a nosotros cuál era la condición de este muchacho, y también pudimos ver la vulnerabilidad de aquel hombre que creía que llegó a los pies de Jesús, pero que podía haber algún vestigio de incredulidad. Y ¿sabe qué? En tu momento vulnerable, dile a Jesús: ayuda mi incredulidad. Porque hay momentos que, mire, nosotros estamos aquí, estamos en la montaña, pero hay días que nos toca estar en el valle. Hay días que nos levantamos bien contentos, pero hay días que cogemos pela, ¿verdad? Y como que nos desesperamos, nos entristecemos, sale nuestra humanidad a relucir. Pero yo te digo, hoy, pídele a Dios, acércate a Él y dile: ayuda mi incredulidad. Porque Él está dispuesto, a pesar de tu debilidad o de tu falta de fe, empujarte y darte el milagro, porque Él es misericordioso y clemente. Él no se va a acercar a ti. Y aún a pesar de la aseveración de este hombre, inmediatamente Jesús se volteó a aquel muchacho, lo tomó, echó fuera aquel demonio, ¿verdad? Y aquella enfermedad fue echada afuera,
¿Por qué? Porque Él tiene el poder y porque Él quería hacer el milagro en este joven. Yo quiero que tú sepas que Dios quiere obrar en ti y quiere obrar en mí y quiere cada día hacernos las cosas un poquitito más fácil de lo que realmente son. Pero tenemos que meternos ahí con Dios y creer de verdad y conocer que Él es poderoso para salvarnos y para librarnos de cualquier situación que nosotros nos encontramos. Yo pudiera dejar este mensaje aquí, ¿verdad? Porque me parece que ya yo les he dicho el secreto del milagro. Hay uno que puede y hay otro que cree. Pero piensa que a veces la incredulidad o las circunstancias nos hacen tener algún tipo de duda. Y cuando Jesús fue donde aquel muchacho, dice que el espíritu los amaqueó de tal manera que aquel muchacho quedó como muerto. Y es posible que a ti te puedan dejar como muerto, por desesperado, por derrotado, por vencido. Pero yo quiero decirte en esta noche que aunque pueda aparentar y pueda parecer que estás muerto, que estás derrotado, que estás vencido, Dios, Jesús, tiene la última palabra en tu situación y en tu vida. Yo te tengo que recordar eso hoy, porque ¿sabes qué? Él tiene la última palabra. Y con tocar a aquel muchacho fue libre. Así que no importa la circunstancia, no importa la apariencia, no importa cuán negra esté la noche, no importa que te hayan dejado por muerto. Yo quiero decirte hoy que Dios, Jesús, está aquí y puede levantarte y puede hacer un milagro en ti. No importa qué, Él puede hacerlo. Y ahorita yo les dije que Jesús dejó como al ladito a los discípulos que no tuvieron mucho poder para poder vencer esta situación. Y sería irresponsable de mi parte yo irme de aquí sin yo decirte, ¿verdad?, cuál fue la plática de Jesús con sus discípulos aparte. Ahorita yo le mencionaba que Mateo y que Lucas hablaban de este pasaje en términos de la fe y del testimonio del milagro, y que Marcos lo aborda por el poder, ¿verdad? Desde la perspectiva del poder. Y Mateo relata que Jesús, aparte con sus discípulos, le dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, le pedirías al monte que se moviera y él se movería. Poquita fe es lo que necesitamos, es poquitita fe. Pero tenemos que poner nuestra fe en obra, y aun cuando no tenemos, pedir que se nos aumente. Por otro lado, desde la perspectiva del poder, Jesús le dice a sus discípulos en Marcos: miren, hay cosas como esta que no salen si no es con ayuno y oración. Y hay veces que tú ves la cosa mala y tú ves que la cosa está difícil. Tú puedes creer y tú puedes doblar rodillas. Tú puedes creer y meterte con Dios más profundamente. Y tú vas a ver cómo Dios resuelve la situación. No puede ser que Dios te sostenga con su palabra si tú no conoces la palabra. O sea, ¿cómo va a venir un verso a la mente tuya para darte fuerza a las 10 de la mañana cuando ya no puedes más si no conoces la palabra? Así que te tienes que meter con Dios, te tienes que meter en tu palabra, y es necesario que nos metamos en fe y en obra
y en meternos con Dios para que podamos ver milagros que de ordinario no los vamos a ver si no le damos rodilla al piso, ¿verdad, pastora? Que a veces el milagro necesita la intervención del ayuno, de la oración, de la búsqueda, de la intercesión, porque miren, hay cosas que están fuera de nuestro control. Y ahorita cuando comenzamos, le dije que íbamos a ver esto desde la perspectiva de creer. El milagro es importante, el milagro se dio porque hubo un hombre que creyó. Pero nosotros también tenemos que creer. Y una de las cosas por las cuales tenemos que creer es que su sangre nos limpia de todo pecado. La primera cosa que nosotros tenemos que hacer es creer para salvación. Ahí comienza todo. Al que me está escuchando a través de Facebook, yo le tengo que decir que el principio de todos es creer para salvación. Y en Marcos 16:10 dice: el que creyera y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenada. Una verdad, mire, sencilla y directa. En Lucas 8:5 dice: no temas, cree solamente y serás salvo. Creer es lo que tú necesitas, creer en la sangre de Cristo, en el poder de su resurrección, para que tú veas y tú empieces a ver la obra de Dios en tu vida. Ahora bien, ¿para qué otra cosa tú necesitas creer? Tú necesitas creer para agradar a Dios. Dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que tú tienes que creer para tu beneficio, pero tú tienes que creer para tener una relación íntima y directa con Dios. Tú tienes que creer para soportar el día malo. Y el hombre más vulnerable de la Biblia, ¿verdad? Es David. A mí me encanta David porque David desnuda su alma de una manera extraordinaria. Y mire lo que dice el Salmo 16:10. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Aún en la aflicción, aún en el conflicto, debemos creer. No tenemos otra opción, no tenemos otra alternativa, porque ¿sabe qué? Que el que no cree en Dios, el que no cree, cuestiona la verdad de Dios. Usted diga, wow, eso sí que es fuerte. Mire lo que dice en Juan 5:10. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree en Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Ya el testimonio está dado. Dios mismo dijo, este es mi Hijo amado, a él escuchad. Él bajó del monte al valle. Él puede ponerle el zoom a nuestras necesidades. Así que a nosotros todos lo único que nos falta es creer. Y si usted siente que a usted le falta fe, también pídale a Dios que le ayude en su incredulidad, y usted va a ver el milagro en su vida. Usted va a poder empezar a levantarse, y mientras usted ve el final de esta historia, usted pueda estar confiado en Dios, porque Dios sabe tener cuidado de nosotros. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Gracias por escucharme, y hasta aquí mis palabras. Espero que haber impactado su vida como esta palabra ha impactado mi vida, y quisiéramos, ¿verdad?, que las personas que nos escuchen pudieran comenzar con el acto de creer para salvación. Así que dejamos a la pastora Laura con la oración de salvación y cualquier otra cosa que ella quisiera añadir. Bueno, ¿quién ha activado su fe en esta noche?
Amén. Sabes que Jesús no te va a abandonar si te falta el poquito de fe. Fíjate que cuando se le acercó el Padre dijo, creo, pero ayuda en mi incredulidad. Él sabía que a lo mejor creía un poquito. ¿Y cuántas veces no hemos pasado por situaciones, la que fuera? Situaciones, luchas, enfermedad, crisis que pasamos y nuestra fe se puede ver, ¿verdad? Como que movida. Mas sin embargo, Jesús no toma eso en cuenta. Él quiere que creas. Él no te va a rechazar si te ha faltado la fe, porque cuando nos falta la fe, comienza la fe de Él, que fue lo que hizo con este hombre. Creo, pero ayuda en mi incredulidad. Así que el Señor está al pendiente de todas nuestras necesidades, como bien relataba Yolanda. Y fíjate que me llama la atención cuando sus discípulos, cuando ya Jesús hizo el milagro, se reúne, ¿verdad? Entra a la habitación con sus discípulos y ellos le cuestionaron, ¿por qué nosotros no pudimos hacer el milagro? ¿Por qué nosotros no pudimos responder a esa necesidad? Y Jesús le dijo, este género, estoy leyendo en Reina Valera, con nada puede salir sino con oración y ayuno. ¿A qué género se refería Jesús? A la incredulidad. Cuando nos falte la fe, porque nos pasa, nos puede faltar la situación a veces, como nos sentimos impotentes, no está al alcance de lo que en nuestra naturaleza queremos resolver, nos puede faltar la fe, el ayuno y la oración. Cuando nos falte la fe, está la fe también de Jesús, la fe de Dios que viene a nuestro socorro, pero no podemos olvidar que nos tenemos que rendir delante de Él y decirle, ayúdame en medio de mi incredulidad. Sabes que en estos tiempos pasados, con la situación, ¿verdad?, que conocemos de mi esposo, de enfermedad, y tenemos fe y creemos, y yo le creo a un Dios que he visto milagros, que ha obrado en nuestra vida de manera milagrosa, pero cuando te llega esa aflicción, ¿verdad?, por la enfermedad, y hay veces que el piso se nos mueve y Dios sigue estando ahí, seguimos amando a Dios. Y un día yo me quiero compartir este testimonio que tiene algo que ver con la fe. Y un día me levanté muy agobiada, muy angustiada. Y tuve mi tiempo de oración, pero en mi corazón estaba angustiada, estaba muy triste. Y mientras voy entonces a la cocina y estoy preparando mi desayuno, yo sigo adorando al Señor, porque recuerda, tienes que mantenerte en tu oración, tienes que mantenerte en tu adoración. Y hay veces que nos movemos en la fe y el Señor me habló y me dijo, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Y fue tan contundente que inmediatamente de mi mente se desvaneció. Si la duda había llegado, se desvaneció. Y yo le creo a Dios. No te sientas mal si en algún momento sientes que la fe como que te tambaleas, como que te falta, como que quiere menguar. Usted ore, usted ayune y pídale al Señor que en medio de esa incredulidad el Señor te ayude. Amén. Vamos a ponernos en pie. Gracias, Yolanda, por esa palabra. Vamos a hacer una oración a todos los que nos están viendo a través de YouTube este mensaje. Yo te invito. El comienzo de todo es decirle que sí, confesar con nuestra boca, como dice la palabra, ¿verdad? Confesar que el Señor ciertamente es el Señor de tu vida. Cuando confesamos a Jesucristo, estamos diciendo que hemos aceptado ese sacrificio en la cruz del Calvario y que en fe creemos que ciertamente Él resucitó de entre los muertos. Amén. Así que oramos. Jesús, perdona mis pecados y lávame con tu sangre. Hoy te reconozco como el Señor de mi vida. Ayúdame a permanecer en ti. Ayúdame a creer en ti. Ayúdame que en medio de mis dificultades
tú estás para socorrerme. Escribe mi nombre, escribe mi nombre, escribe mi nombre y que nunca sea borrado del libro de la vida. Espíritu Santo, ven a morar en mí, en el nombre de Jesús. Si usted ha hecho esa oración, usted ya ha pasado de un estilo de vida a otro, ha pasado de muerte a vida. Amén. Nos vemos el domingo.